En este tutorial vamos a explicar cómo se acepta un presupuesto en varias fases. Es decir, no vamos a aceptar un presupuesto en su totalidad, como hicimos en el ejemplo anterior, sino que lo vamos a hacer en distintas certificaciones. En el caso de que un cliente pues le pasemos un presupuesto y este pues no nos acepte en su totalidad y después nos acepte más adelante pues la otra parte u otra parte del presupuesto. Para ello vamos a la zona de presupuestos, a la carga de presupuestos, que es donde teníamos grabado nuestro presupuesto tipo. En este caso, si vamos a la búsqueda, tendríamos aquí el presupuesto que estamos trabajando sobre él y vemos que tenemos este presupuesto con los precios que hemos pactado, o en este caso que hemos modificado por las variaciones, y con sus capítulos, como hemos visto en la vez anterior, con sus productos capitalizados, o sea, ordenados por capítulos, dependiendo de cómo le hayamos presentado el presupuesto al cliente. En este caso, el presupuesto lo vamos a aceptar en un principio por su totalidad, es decir, aquí no hacemos ningún tipo de discriminación. Ya tenemos el cliente operacional dado de alta en nuestra base de datos de clientes, es decir, es un cliente más que habíamos dado el cliente número 6 y confirmamos dicha aceptación. En ese momento el presupuesto pasa a ser aceptado sin ningún tipo de variación, lo único que a la hora de generar nuestros pedidos vamos a generar ya, en vez de un pedido, vamos a generar directamente Albarán, es decir, pasamos a la siguiente solapa, cabecera de Albarán a generar, y en vez de aceptar lo que es todo el presupuesto tal cual está, vamos a aceptarlo, pero esta vez de forma parcial, es decir, solo nos va a aceptar el cliente el primer producto, el segundo producto no nos lo acepta, ni tampoco lo que es la mano de obra, solamente la primera línea del presupuesto, con lo cual lo que hacemos es marcar simplemente la primera línea. Al darle la opción de generar, el sistema, perdón, nos genera un albarán que, si lo vamos a ver, aquí aparecería como albarán generado a partir del presupuesto. Si fuéramos a verlo directamente, con un doble clic en la zona de albaranes, nos iría a la carga de albaranes y nos mostraría el albarán que nos ha generado dicho presupuesto. Vamos a verlo ahora mismo, y ahí tenemos el albarán con el lote que hemos cogido a partir de lo que tengamos en nuestro almacén y con la cantidad y el precio que hemos presupuestado. Evidentemente solo una parte de dicho presupuesto. Para poder, desde un albarán podemos ver evidentemente si este albarán proviene de un presupuesto, de qué presupuesto proviene. Esto lo tenemos con este botón de aquí. Podemos acceder al presupuesto que generó el albarán. Nos iría el presupuesto, que sería este conjunto, con lo cual aquí ya estamos viendo de que no solo nos ha aceptado la primera línea. Vamos a suponer de que este presupuesto más adelante, en una fecha posterior, nos genera un segundo albarán o un segundo servicio, en este caso, y entonces lo que hacemos es dar de nuevo generación de pedido o generación de albarán. En este caso generamos un albarán y el albarán que vamos a generar va a ser, en vez de la primera línea, aunque podríamos también poner la primera línea porque no tenemos por qué servir toda la cantidad, podríamos servir una parte de la cantidad nada más, pero en este caso nos vamos a servir las dos líneas que faltan por aceptar el presupuesto, y esto lo vamos a generar en un albarán posterior. Simplemente marcamos esas dos líneas y generamos. Nos va a decir que uno de los artículos, en concreto este, le falta el número de lote, con lo cual es lo que hacemos será modificar, seleccionar las partidas de ese artículo, le marcamos una línea manual porque no tenemos en este momento ninguna partida en stock, y esta va a ser la partida que vamos a generar para dichos albaranes, con lo cual si vamos a ver ahora los que hemos servido, veremos que tenemos dos albaranes. Esto quiere decir que cada vez que vayamos generando albaranes a partir del presupuesto, siempre nos va a sacar una relación de todos los albaranes que han sido generados secuencialmente, es decir, desde el más bajo con las fechas y el número de albarán hasta el más alto, y podremos acceder desde luego a cada uno de ellos para ver su contenido, igual que hicimos con el anterior. Aquí lo vemos con la estructura y con las mismas cantidades del presupuesto, cantidades que podremos cambiar, evidentemente. Puede ser que el cliente no acepte los 50 kilos o que simplemente sirvamos menos kilos en este caso, aunque el precio podamos poner el mismo o más, es decir, tampoco
eso tiene que ser una condición del presupuesto, es decir, esto es a la hora de realizar el albarán. Simplemente lo realizamos la modificación sobre el propio albarán, aunque en este caso tenemos de que nuestras líneas, como tenemos el presupuesto capitalizado, vemos que nuestras líneas no coinciden, nuestras líneas espejo no coinciden, con lo cual una vez que coincidan, que las confirmemos, ahora mismo sí ya podremos grabar el albarán. Esto simplemente es porque a la hora de la presentación que habíamos visto anteriormente, los albaranes se van a presentar de la misma forma que se hicieron en el presupuesto, es decir, por capítulos, como hemos visto en el tutorial anterior. Van totalmente agrupados por los capítulos que hemos hecho el presupuesto, con lo cual tienen que coincidir, en este caso, los capítulos de la misma forma que coincide el presupuesto, aunque no así las cantidades. Esto nos sirve perdón, para a partir de aquí hacer un seguimiento de cualquier cliente, de cualquier presupuesto, cómo ha ido funcionando o cómo se ha ido sirviendo a los clientes. Es decir, si nosotros queremos ver una estadística o cualquier seguimiento de un presupuesto, en el apartado de presupuestos tendríamos en este apartado donde poníamos las variaciones, podremos ver, aparte de hacer las variaciones que habíamos explicado en otro tutorial, podremos ver en la parte de seguimiento, podremos ver los albaranes que se han generado a partir del presupuesto o bien los pedidos y al mismo tiempo los albaranes de los pedidos. Es decir, en una misma pantalla podemos ver todo el seguimiento del presupuesto, así como podemos mandar incluso imágenes al presupuesto por si queremos grabar imágenes de productos, es decir, a la hora de presentar el presupuesto queremos montar algún tipo de imagen o algún tipo de foto que acompañe a lo que es el presupuesto u observaciones generales o particulares por cada línea, igual que lo hacíamos en los capítulos. También podremos acceder a la agenda, es decir, podemos presentar la agenda donde está ese presupuesto grabado, es decir, para determinar pues, que este presupuesto se ha grabado en la agenda, que se ha grabado de forma automática, sin necesidad de ir a la agenda a hacerlo. Si queremos ver unas estadísticas, esto lo tendremos en estadísticas de presupuestos. Aquí tendremos una serie de estadísticas, por ejemplo, basándonos en este presupuesto. Podemos tener unas estadísticas tipo genérico o estado de presupuestos, pero, por ejemplo, la más interesante sea tal vez esta de comparativa general de presupuestos, en el cual podremos sacar por pendientes, aceptados, en curso, etcétera. Si imprimimos los entornos, veremos que nos va a arrojar, en este caso, una estadística, que si la ampliamos para poderla ver perfectamente en pantalla, veremos que este cliente se han servido los albaranes con estos importes. Vemos que en cada uno de ellos nos va dando el beneficio y estamos observando que de este cliente a partir de ese presupuesto tendremos lo que es el beneficio, el coste, así como las ventas que hemos efectuado y vemos que de ese presupuesto, que en un principio tiene estos importes, hemos vendido estos albaranes. Vemos que los albaranes evidentemente suman más las ventas que el presupuestado, porque en una de las líneas hemos modificado su cantidad. Pero siempre tenemos vinculados los albaranes hacia el presupuesto. De esta forma podemos comparar si un presupuesto, pues lo que hemos obtenido de beneficio y lo que teníamos previsto obtenerlo cuando hicimos el presupuesto, tanto el beneficio del albarán como el beneficio previsto en el presupuesto. Este es el beneficio previsto en el presupuesto, este es el beneficio obtenido en el albarán. Bien, sin esto espero que os haya servido de ayuda y cerramos aquí el capítulo de presupuestos. Un saludo.